Primera regla de oro. La educación es la base de todo. Educación y valores son pilares fundamentales de una vida con fortuna y provechosa. Durante toda mi infancia las carencias de mi hogar eran solo económicas. Mis padres, a pesar de las difíciles circunstancias de criar a una docena de hijos e hijas, siempre demostraron ser personas honestas y trabajadoras. Pero eso no garantiza el éxito económico. Mi padre solía decir, no siempre la genialidad va acompañada de riqueza. Él era un herrero muy reconocido por la creación de aperos y herramientas para el campo. También dedicaba parte de su tiempo a la labranza de su minifundio, donde sembraba maíz y frijol. Apenas había estudiado la primaria. Mi madre, en cambio, estudió solo hasta tercer año de primaria y tenía poco tiempo libre tras cuidar y atender a 12 hijos e hijas. El trabajo de mi padre era conocido por el cuidado de los detalles y la calidad. Alguna vez, escuché decir a uno de sus clientes que una azada que le compró varios años atrás, todavía estaba en excelente estado, a pesar de ser utilizada a diario. Sin embargo, mi padre no alcanzaba el estatus económico que buscaba y al que quizás renunció al ver a sus hijos, a medio alimentar, vestir y educar. A pesar de la dificultad económica para enviar a todos nosotros a estudiar en la escuela y el colegio, hizo que mis dos hermanos y mi hermana mayor, que ya habían cursado algunos años de colegio, nos enseñaran a los menores a leer y a escribir. Ellos venían de clases, hacían su tarea y nos ponían a estudiar. Ese primer contacto con la educación fue el inicio de mi prosperidad, aunque tardé muchos años en reconocerlo. Mi padre sabía de manera muy básica que la educación era la oportunidad de cambio para nuestra familia. Afirmaba que nunca y bajo ningún concepto se debe interrumpir el acceso de todos los ecuatorianos a la educación. Esa es la peor injusticia de todas, decía. Lastimosamente ustedes recibirán una educación distinta porque es la única a la que tienen acceso. Renegaba al escuchar a sus vecinos y amigos afirmar que la culpa de su pobreza era del Estado, al no hacer lo suficiente por sacarles adelante. Afirmaban trabajar desde muy temprano en la mañana hasta iniciada la noche y no veían tampoco su situación económica mejorar. No actúan en base a sus palabras, decía mi papá. Todos le daban la razón afirmando que la educación era la herramienta de cambio, sin embargo, ninguna gestión hacían para solicitar mejoras en las condiciones de la educación de sus hijos, para mejorar sus contenidos o solicitar más profesores para los pequeños. Siempre sus gestiones apuntaban a solicitar donaciones de dinero, herramientas de trabajo, de semillas, de pesticidas, de fertilizantes, etc. Crecí creyendo al igual que mis padres, que hacían esto porque eran vagos o cómodos por naturaleza. Hoy, con el paso del tiempo y el aprendizaje que la vida me ha brindado, estoy seguro que lo hicieron porque así fueron educados. O digamos de otra manera, educados mal. Mi actual educación y formación me hace entender que eran adultos pidiendo ayuda para adultos y no para los niños, con el justificativo de que ellos tenían bajo su tutela a los pequeños. Pensemos en un ejemplo para entender cómo mi nueva educación me permite ver el problema. Imaginemos esto, es la época de la esclavitud. Un esclavo de 50 años, que perdió a su segundo hijo y a su esposa mientras daba a luz, está a cargo de su pequeño hijo de 7 años. Ambos tenían duras jornadas de trabajo en el duro sol del campo y sin ninguna consideración por su edad. Un día, su amo, un hombre duro y sin piedad, murió. El hijo del rico hacendado sería el nuevo amo de los esclavos. El joven amo le dice que le pida lo que necesite. Le daría lo que pidiera, sin importar lo que fuera, en pago a los fieles servicios que brindó a su padre. Puso una condición, únicamente cumpliría el pedido a un miembro de la familia del esclavo. El esclavo padre debía escoger qué pedir y después elegir a quién se beneficiaría. El padre pediría la libertad. Estoy seguro que sí. Ahora, pediría la libertad para él o para su hijo. ¿Acaso el padre esclavo diría a su pequeño, hijo, voy a pedir mi libertad para trabajar fuerte como hombre libre y luego comprar tu liberación? ¿Condenaría un padre a su hijo a un día más de esclavitud, si en sus manos estaría darle la libertad? Estoy seguro que no. Eso justamente pasa en el campo. Cuando los padres se enfocan en su pobreza y exigen que se les ayude a ellos y no se eduque a sus hijos, les están negando la libertad que da la educación. Pedir semillas y fertilizantes regalados significa alimentar al monstruo que mantiene a muchos condenados a la esclavitud de la ignorancia y la exclusión. Pedir mayor acceso a una mejor educación para todos significaría la oportunidad de romper las cadenas de esa esclavitud. Se han gastado miles de millones de dólares mal educando a la población rural.
Ante la experiencia gratificante de recibir regalos sin esfuerzo, aparte de hacer fila o firmar como socio de una asociación agropecuaria, el campesino sea mal educado, puesto que para recibir regalos no se necesita mucha preparación. Se puede ser pobre, rico, educado, ignorante, hombre, mujer, con 1 o 12 hijos, profesional, empleado, desempleado. Todos pueden recibir esos regalos llamados subsidios. Es cuestión de saber dónde ir a retirar el regalo. Y si hay que organizarse para ello, no hay problema, se lo hace. No importa lo largo de la fila, si se tiene la seguridad de recibir el regalo. Esta forma de mala educación pasa de generación en generación, puesto que resulta ser la más sencilla de transmitir. Durante mucho tiempo, en San Pedro, mi pueblo, la gente corría la voz con mucha alegría sobre la llegada de funcionarios caritativos de algún ministerio u ONG, quienes procedían a regalarles semillas, fondos no reembolsables, bombas de fumigación, herramientas de trabajo, etc. Resulta paradójico, pero mi profesora, la licenciada Gómez, era una de sus principales promotoras. Decía a los padres de familia mientras recogían a sus hijos: irán, les van a dar unos regalitos. No desperdiciarán la oportunidad. Al llegar el anhelado día, las señoras salían con sus hijos pequeños en sus brazos y soportaban en la fila largas horas de espera. El fuerte sol o la lluvia no importaban, como tampoco importaba el retraso de 3 horas de los visitantes caritativos. La paciencia parecía infinita. Había quien, a pesar de ser del mismo núcleo familiar, ponía a 2 o 3 miembros en la fila para ver si por si acaso la suerte les favorecía y recibían más regalos. Agradecían a quienes les hacían tan generosos donativos. Mi madre, motivada por sus vecinas, le decía a mi padre que enviara a uno de mis hermanos mayores a recibir el regalo. Pero mi padre, molesto, le decía que eso era para los vagos y bobos. Vamos a ver cuánto siembran con esa semilla que reciben, comentaba él sarcásticamente. El tiempo le dio la razón a mi padre. De los cientos de libras de semillas que se regalaron aquel día, casi nadie las usó. Unos daban de comer a sus gallinas, otros a sus chanchos con la semilla seleccionada y desinfectada. La mayoría la dejaba podrir abandonada en una esquina de sus casas. Llegó al pueblo poco tiempo después un representante de una empresa que pidió ser recibido en asamblea con todo el pueblo. A la reunión asistieron casi todos quienes recibieron regalos la vez pasada. Creyeron que el extraño necesitaba saber cuántos habitantes había en el pueblo para organizar la entrega de nuevos donativos. El técnico se presentó como miembro de una empresa productora de hortalizas orgánicas. Llegó al pueblo para establecer alianzas estratégicas con una serie de productores de la zona, para brindarles capacitación, asistencia técnica y la compra a futuro de la producción por contrato. Al escuchar la palabra capacitación, la sala quedó con la mitad de asistentes; con la palabra asistencia técnica, se fueron otros tantos y al final quedaron unos pocos, entre los que estaba mi padre. De los que se quedaron, la mayoría permanecieron a regañadientes, pues se lamentaban de no haber encontrado algún pretexto creíble para huir, y se comprometieron a asistir a la siguiente reunión. Aquel día llegó, y solo aparecieron 4 personas. El proyecto falló. No se dio por la falta de participantes que cubran un cupo mínimo de producción, explicó el técnico al despedirse de mi padre. Hoy, todos conocemos el proverbio chino que dice: regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día; enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Sé que la frase es trillada, pero dice una gran verdad. Cuando el técnico de la empresa de hortalizas orgánicas habló de enseñar a pescar, se quedó sin audiencia. Mientras que los que ofrecen regalar pescado tienen incluso audiencias provenientes de otras comunidades. La voz de la enseñanza hacia la libertad avanza a pie, mientras que la voz del regalo hacia la esclavitud viaja en avión supersónico. Lo que pasó en San Pedro sigue pasando a diario en el sector rural ecuatoriano. Reuniones comunitarias se realizan por cientos, pero la motivación principal de los asistentes es esperar algún donativo. Si no existe, simplemente no vuelven. Ahora entiendo que la gente ha aprendido la lección que les ha sido repetida durante años: eres pobre, te regalaremos pescado, y no está dispuesta a pescar. Mi padre era un hombre inteligente. No estaba de acuerdo con las peticiones de sus coterráneos, pues sabía que ese comportamiento no permitía a la gente de San Pedro utilizar su real capacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad.
Sentía frustración al no poder descubrir la manera de salir del hoyo, pero sabía que la educación tenía que ver en eso. Lo que he aprendido con el pasar del tiempo, intentará explicar que mi padre tenía razón, aunque él no consiguió hacerlo con su familia y su pueblo. Nuestro cerebro aprende de muchas maneras y lo hace desde que nacemos. Adquirimos conocimientos y habilidades a través de la relación con el medio que nos rodea. Los expertos llaman a esta forma de aprender educación informal. Conforme nuestras vidas avanzan, recibimos educación y conocimientos de nuestros padres según nuestras necesidades y las prioridades establecidas por ellos, es la educación no formal. Después y durante unos cuantos años asistimos diariamente a clase, infantil, primaria, secundaria, universitaria y posuniversitaria. Esta es la educación formal. Durante nuestra vida el aprendizaje se alimenta de estas tres corrientes de educación. Las comunidades y específicamente las asociaciones y organizaciones agropecuarias están constituidas por seres humanos que han aprendido en base a estas corrientes educativas. Todos nosotros también lo hemos hecho. Nadie puede haber vivido sin su influencia. Con este antecedente, nos daremos cuenta que los comportamientos que se observan en el campo son adquiridos. Mientras exista el regalo de pescados, pocos se verán motivados a aprender a pescar. Sea cual sea el regalo, el mensaje para el cerebro de los campesinos se generaliza, siempre habrá alguien que regale soluciones a nuestros problemas. Hoy piden que se les regalen semillas, mañana fertilizantes, pasado mañana solicitarán mercados, después será dinero que debía provenir del intercambio de productos. Está claro que para quienes regalan, es más fácil llegar y pedir que armen fila quienes desean recibir regalos. Además, esta práctica, esclavizadora, deja y consigue mayores réditos sociales, económicos y políticos, puesto que crea una relación de dependencia del que recibe con el que regala. Pocos campesinos se acordarán del técnico que les enseñó a podar el viñedo, y seguramente serán muchos quienes recordarán el gran festejo que organizó otro técnico que les regaló el vino para las fiestas de la comunidad. Al ser educado en mi casa por mis hermanos, mi formación durante mi infancia se dio de un modo distinto al de mis vecinos y amigos.